del tercer semestre. El día de hoy vengo a explicarles las posiciones terapéuticas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las importancias de las posiciones terapéuticas? Pues las posiciones terapéuticas son las que adopta el paciente en la cama, en la camilla o en la mesa de exploración. Esas posturas o posiciones hay que tener en cuenta que estas se deben adoptar a la cama, a la camilla o mesa de exploración. También que estas colaboren dependiendo de la operación que vaya a hacer el médico, o también a la intervención quirúrgica que se vaya a hacer, o para evitar las lesiones por presión. En estas posiciones terapéuticas están las posiciones no quirúrgicas y las quirúrgicas. Las posiciones no quirúrgicas son las que utilizan usualmente para el cambio de posiciones para evitar lesiones por presión. Las quirúrgicas son aquellas que se necesitan para todo aquel procedimiento que se vaya a realizar con el paciente. Entre las posiciones no quirúrgicas encontramos decúbito supino, decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, decúbito prono, flower o semiflower. En las posiciones quirúrgicas entonces encontramos la posición Trendelenburg, está la posición anti-Trendelenburg, están las posiciones quinocubital o litotomía, está la posición de Rosser, está la posición de navaja o Kratzer, o está la posición quinocubital, y también está la de Zinc. Entonces, esa es la pobre. Las indicaciones para esta posición son las sondas nasogástricas, la alimentación y el cepillado de la boca. Esa es una posición no quirúrgica. La cabecera debe ir a 90 grados, las rodillas ligeramente flexionadas y con una almohada por debajo. Los brazos también deben de ir flexionados y se le pone la almohada para evitar los puntos de presión, para evitar las lesiones por presión. Entonces, esa es la posición Fowler. Bueno, esta es la posición semi-Fowler. Esta es una variante de la Fowler debido a que esta va a 45 grados. También va los pies ligeramente flexionados con una almohada para evitar, para que el paciente esté mejor acomodado y no se le resbalen sus pies. Y la almohada en los brazos que también van ligeramente flexionados. Las indicaciones de estos es igual que la Fowler, que son para el cepillado, para la comida o para pasos de medicamentos por sondas nasogástricas. Entonces, las consideraciones de enfermería que se deben tener acerca de estas dos posiciones, que es la Flower y la semi-Flower, es la comodidad del paciente y que esta favorezca operaciones abdominales. Esta posición es supino dorsal. La paciente está totalmente horizontal. Las indicaciones para esta posición son para el cambio de posiciones, también es más utilizada para la exploración de maniobras de intervenciones quirúrgicas en la superficie anterior del cuerpo y en algunos miembros inferiores. Hay que tener en cuenta que los puntos de presión, los cuales son la cabeza, el omóplato, los codos, el sacro y los talones. Entonces vamos a ayudarnos con unas almohadas o rollos de toalla. Verificamos que la paciente esté cómodamente . Esta posición es decúbito prono-ventral. Esa posición el paciente va a ir totalmente horizontal y los puntos de presión van a ser las mejillas, los senos, los genitales, las rodillas y los dedos. Hay que tener en cuenta para evitar las lesiones por presión. Las consideraciones de enfermería son: esas pueden dificultar la expansión pulmonar y hay que tener muy en cuenta cuando el paciente
es dependiente para el cambio de posición, que esos no suelen aguantar tanto. Entonces, para evitar las lesiones por presión, entonces nos vamos a ayudar con unas almohadas. Los brazos van a ir flexionados hacia arriba. Y así va a quedar la posición de cúbito prono ventral. La posición que vamos a hacer a continuación es posición de cúbito lateral, ya sea izquierda o derecha. Esa posición, las indicaciones son para administración de inyectables intramuscular, para masajes, para limpieza o para cambios de posición. Entonces, realmente horizontal, la paciente la vamos a acomodar. Hay que tener en cuenta los puntos de presión, los cuales son el acromión, las costillas, el trocante, los condilos y el malcolm. Entonces, para eso vamos a ayudarnos con la almohada o con rollitos de toallas. Así va a quedar esa posición. Posición ginecológica o litotomía. Esa posición es quirúrgica. El paciente está en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración. Con las extremidades inferiores flexionadas y separadas las piernas. El uso de esa posición es facilitar el parto en intervenciones médicas quirúrgicas. Esa posición es Rosier. Esa posición, el paciente está en decúbito dorsal con el cuello hiperextenso. Esa sirve para obtener una buena exposición de la región de pacientes con el cuello corto. Las indicaciones de esa es favorecer la ventilación pulmonar, también para la exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello y también para el lavado del cabello del paciente. Entonces, la paciente va a estar en decúbito dorsal con el cuello hiperextenso. Entonces, esta es la posición Rosier. Esta es la posición Trelleborg. Es quirúrgica, el paciente va acostado de espaldas con brazos y piernas extendidos, cabeza más abajo que los pies. Esta se usa en cirugías para efectuar operaciones de abdomen inferior y pelvis. Esta es la posición Trelleborg. Esta es la posición Trelleborg. En la posición opuesta a la anterior, es decir, con la persona de decúbito dorsal sobre el plano inclinado, de tal modo que la cabeza queda más alta que los pies. En cirugía para intervenciones de cuello, cara y cráneo.
posición es una posición genocubital. Es una posición quirúrgica. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre los brazos, sobre las rodillas y con la cabeza al lado. Las indicaciones para esta es la exploración pélvica y la exploración sigmoidoscopía. También podemos apoyar con una almohada debajo del abdomen del paciente para evitar cansancio. Esta es la posición crochet o navaja. Es una posición quirúrgica. El paciente está en decúbito ventral con una inclinación de muslos a 90 grados. Las piernas están apoyadas sobre la mesa, en la parte inferior de la mesa, de tal forma que las caderas están más elevadas que su cuerpo. Las indicaciones para esta son las intervenciones quirúrgicas del recto, también la aplicación de tratamientos en el recto, la aplicación de enemas. Posición de Sims. El paciente está en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores y extremidades inferiores izquierda ligeramente flexionadas y la derecha va flexionada hasta casi tocar el abdomen. Las indicaciones para esta se emplea para la exploración vaginal rectal, manuales o endoscópicas y para poner enemas. Se recomienda como posición de seguridad y en caso de accidente como pérdida de conocimiento y riesgos de vómitos. Cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería, en cualquier que sea la posición de la persona, se deben vigilar la alineación del cuerpo, asegurando las distintas partes de sí mismo que se mantengan correctamente relacionados y alineados. Siempre se debe observar la respuesta de la persona a la postura que es colocada y modificándola lo que sea preciso para asegurar los puntos mencionados, bien sea regulando los planos de la cama o con la ayuda de suplementarios de almohadas o férulas, los cuales para evitar las lesiones por presión. Siempre se debe observar la respuesta de la persona a la postura que es colocada. Toda persona imposibilitada que esté en cama durante un tiempo prolongado debe ser cambiada de posición con frecuencia, a fin de prevenir complicaciones tales como lesiones por decúbito. Conviene variar su posición cada 2 o 3 horas durante las 24 horas, siguiendo una pauta concreta, por ejemplo, la de decúbito supino o posición de Fowler, decúbito lateral ya sea izquierdo o derecho, decúbito prono. Esto ha sido todo por hoy de las posiciones terapéuticas. Muchas gracias, espero que sea de ayuda.